Hola, muy buenas a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, cuando me veáis. En cuanto a este vídeo, voy a empezar con una breve introducción de qué es el sistema, por qué elegimos ese sistema, voy a hablar un poquillo de su creador, Victor de Hont, cómo funciona el sistema, voy a explicarlo en el contexto de España, vamos a abordar un poquillo lo que viene siendo sus ventajas y sus desventajas, una breve comparación con otros métodos y por último, una breve conclusión. Y ahora os preguntaréis, ¿qué es el sistema de Hont? Pues básicamente un método matemático utilizado para asignar escaños de manera proporcional entre los distintos partidos políticos en unas elecciones. Suele usarse en elecciones legislativas donde hay que repartir un número determinado de escaños entre los distintos partidos en un parlamento, por ejemplo, una asamblea. Y ahora diréis, ¿por qué este sistema y no cualquier otro? Pues principalmente por cuatro razones. La primera, favorece a la gobernabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque sea proporcional, suele favorecer más a los partidos más grandes, permitiendo que el Parlamento no esté fragmentado en numerosos partidos. Esto va a permitir que se gobierne con más estabilidad. Segunda característica es la proporcionalidad moderada. Eso quiere decir que no por conseguir, por ejemplo, el 40% de los votos va a conseguir el 40% de los escaños, que es decir, que no es directamente proporcional. En cuanto a la tercera característica, pues un amplio uso internacional. Por ejemplo, las principales democracias del mundo lo usan por su utilidad práctica y porque es un sistema que dota con una gran aceptación como sistema electoral. Por ejemplo, lo emplean países como España, evidentemente, Japón, Argentina y nuestra vecina Portugal. En cuanto a la cuarta característica, evita los extremos, es decir, que no mantiene un equilibrio político más moderado. En el año 1878, Victor de Hont publicó una obra donde incluía este sistema, que, que se hizo muy popular y numerosos países lo adoptaron como sistema electoral por su eficacia y simplicidad, debido a que se podía asignar fácilmente los escaños de manera proporcional a los votos recibidos por cada partido político durante las elecciones. Ahora continuaré explicando un poco cómo funciona este sistema. Empieza con el recuento de votos. Se contabilizan todos los votos obtenidos por cada partido político en una circunscripción electoral, que por ejemplo en España se corresponde con las provincias, pero que es una división territorial para contabilizar los votos durante las elecciones. El siguiente paso sería la división por divisores, es decir, que todos los votos obtenidos por un partido político se irán dividiendo por un número consecutivo de divisores, degenerando así en una tabla donde se van a ordenar todos los cocientes de manera decreciente, y esto nos introduciría en el siguiente paso. El tercer paso se correspondería con la selección de los cocientes mansos, es decir, que de todos los cocientes generados durante la división, como he citado en el apartado anterior, pues se escogerán los más altos y en ese orden se les será asignado los distintos escaños hasta que lleguen al límite, que serían en el caso de España 350 escaños. Los diputados, además de ofrecer representación a los ciudadanos, también tienen la principal función de elegir al presidente de gobierno, que puede llegar a ser presidente obteniendo la mayoría absoluta de los votos, o por coalición con otros partidos, o mediante una mayoría simple, por ejemplo, llegando a los 176 de los 350 escaños posibles. Todos los partidos en España deben de superar un umbral mínimo de voto que se establece en un 3%. Es decir, que si no logran superarlo no entrarían al Congreso. Tenemos como ejemplos recientes al PACMA. En el año 2019 no consiguió ningún escaño, aun teniendo una cifra elevada de votos que se corresponde con más de 326.000 votos a nivel nacional. Mientras que el Partido Regionalista Cantábrico obtuvo más de 52.000 votos, pero consiguió un escaño.
España está dividida en 50 provincias y cada una de ellas tiene el derecho de 2 escaños como mínimo, excepto las ciudades autónomas como Ceuta y Melilla, que son las únicas que tienen el derecho a un único escaño como mínimo. Si hacemos cuentas, podemos observar que suman 102 escaños, mientras que no llegarían a los 350 totales. Habrían unos 248 escaños restantes. Estos se reparten en base a la población de cada una de estas provincias. Para que la explicación quede más clara, podemos hacer un ejemplo con la provincia de Almería. Como podemos observar, hay 6 escaños disponibles. Suponemos la participación de 4 partidos y un censo de 200.000 personas, con una participación del 63%. Una vez recopilados los datos anteriores, podemos crear la siguiente tabla, donde nos muestra los distintos partidos con la votación obtenida, dividida entre los números consecutivos que están establecidos por el número de escaños. En la primera columna podemos observar cómo los votos están divididos entre 1, en la segunda entre 2, en la tercera entre 3 y así hasta el final. El siguiente paso está marcado en escoger los 6 cocientes más grandes que se corresponderían con los escaños disponibles. Observamos que los partidos A, B y C obtienen 2 escaños cada uno, mientras que el D ninguno. Esto evidenciaría que el sistema de Hont no es completamente proporcional y siempre beneficiaría a los partidos más grandes frente a los más pequeños o los emergentes. En cuanto al apartado de ventajas y desventajas, podemos destacar como ventaja la representación proporcional que nos permite este sistema, a la facilidad, la eficacia y su fácil puesta en marcha. También podemos destacar que promueve la estabilidad, favoreciendo a que únicamente los partidos grandes llegasen al poder, en cierto modo. Y en cuanto a las desventajas, que no es estrictamente proporcional y penaliza a los partidos pequeños o emergentes debido a que siempre estarán en el poder los partidos más grandes. En cuanto al sistema de Hont, podemos compararlo con otros sistemas electorales que hay hoy en día, como por ejemplo el Saint-Laguë, el método de Hire y el sistema mayoritario. El primero, el Saint-Laguë, es muy similar al sistema de Hont, únicamente en que comparten lo de asignar escaños mediante una representación proporcional, pero se diferencian en que los divisores en el proceso de llegar a estos cocientes pues son divisores impares, no consecutivos como es el caso en el sistema de Hont. Mientras que el sistema mayoritario pues se diferencia en que se asignan los escaños al candidato o al partido más votado en cada circunscripción, lo que le hace o lo que dota a este partido de una proporcionalidad inexistente. Es decir, que los partidos más grandes siempre serán los más favorables, mientras que los más pequeños o emergentes siempre no tendrán opción para llegar al poder. En cuanto al método de Hire, es similar a los demás, únicamente diferenciándose en que utiliza un cociente fijo para asignar el número de escaños, es decir, el número de votos dividido el número de escaños. También es más complicado de poner en práctica. En resumen, el método de Hont es más simple y más eficaz y siempre va a favorecer a los partidos más grandes, mientras que el método de Saint-Laguë es más, digamos que es más justo con los partidos más pequeños y siempre va a favorecer a la fragmentación del Parlamento. Y por último, el método de Hire es mucho más proporcional. En conclusión, este sistema electoral nos ha proporcionado la capacidad de traducir los votos en escaños de manera equitativa para todos, aunque la mayoría, o mejor dicho, una minoría no está de acuerdo con ello, de muchas razones, entre ellas el umbral mínimo del voto. Por ejemplo, en las provincias está el 3%, mientras que en los municipios ronda el 5%.
¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a ser un límite para los partidos pequeños o emergentes llegar al poder debido a que no pueden superar a lo mejor esa cantidad necesaria de votos. Cabe recalcar que también mucha gente cree que el reparto territorial o las circunscripciones electorales son injustas debido a que, por ejemplo, el voto en las Islas Baleares o las Islas Canarias no es lo mismo, es inferior al de las demás provincias de la península. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor una persona que vive en las Canarias, pues hombre, evidentemente estaría en desacuerdo que su voto valiese la mitad que el de una persona que vive en Granada, por ejemplo. Y colorín colorado, finalmente este vídeo se ha acabado.